El título de nuestra lección número 11 es Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Desde el principio, nuestro Padre Celestial buscó a sus hijos perdidos allá en el huerto del Edén y hasta hoy sigue buscando a esos hijos perdidos. Es por eso que esta semana estaremos estudiando cómo es que Jesús se interesó en salvar a las personas que vivían en las grandes ciudades. Y eso es lo que aprenderemos acerca de cómo alcanzar a las personas que viven en las ciudades. Así que, bienvenidos y acompáñenme hasta el final. Comencemos con la primera parte de nuestro estudio, en la parte del día domingo, que lleva por subtítulo Misión a regiones más alejadas. En Mateo capítulo 15, verso 21 dice, partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Jesús se encontraba con sus discípulos en Genezaret y de ahí decide partir hacia Tiro y Sidón. Ahora, el autor de nuestra lección hace la siguiente pregunta: ¿por qué los llevó desde Galilea hasta estos lugares paganos? ¿Sabes por qué Jesús llevó a sus discípulos a las ciudades de Tiro y Sidón? Porque él quería que sus discípulos aprendieran a cómo alcanzar a todas las personas, incluyendo a las de las grandes ciudades. ¿Sabes? No es fácil evangelizar a las personas que viven en las grandes ciudades, como Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles y otras ciudades enormes. Las Vegas se conoce como la ciudad del pecado y Nueva York como la ciudad de los que no duermen, porque ahí la gente las 24 horas están para arriba y para abajo, al igual que Los Ángeles. Y ahí es donde el pecado abunda y donde las religiones abundan. Por eso, mi apreciado, no es fácil llegar a las personas que viven en las grandes ciudades. Pero Jesús aquí le demostró a sus discípulos que sí se puede alcanzar a las personas de las grandes ciudades. Ahora, Tiro y Sidón, como lo habíamos mencionado, eran ciudades muy paganas, que como por ejemplo Sidón fue un obstáculo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos en Jueces capítulo 3 del verso 1 al 6, donde Dios permite que esas ciudades fuesen una prueba para Israel. Pero Israel no pasó la prueba, no brilló su luz, más bien cayó en el paganismo por las siguientes razones. Por ejemplo, ellos no pudieron resistir a la belleza de mujeres que habían en Sidón. Por eso dice el texto bíblico en el versículo 6 de Jueces 3, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. O sea, en lugar de alcanzar a esas personas para el reino de los cielos, cayeron en el paganismo. Se olvidaron del Dios todopoderoso, del creador de los cielos y de la tierra. Oh, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, si no estamos preparados para evangelizar en las grandes ciudades, en lugar de llevar a las personas a los pies de Jesús, podemos terminar haciendo lo que ellos hacen, disfrutando de lo que ellos disfrutan en los grandes teatros, donde hay diversiones pecaminosas. Aquí el pueblo de Israel no pudo vencer, pero también esto fue un factor muy importante porque hicieron negocios con las otras ciudades alrededor. Hasta el sabio Salomón, cuando se casó con la princesa de Sidón, él se apartó de Dios y comenzó a adorar al dios de los sidonios, a Astarot. Por eso, mi apreciado, en el tiempo de Jesús, los
sidonios eran muy despreciados por los judíos, porque habían sido un obstáculo para ellos. Entonces Jesús viene y les da la lección a sus discípulos, les muestra que sí se puede evangelizar en Tiro y Sidón. Mi apreciado que me escuchas, el Espíritu Santo es el único que puede lograr que las grandes ciudades sean evangelizadas, que las personas puedan alejarse de su camino pecaminoso y puedan aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la ciudad de Nueva York hay un pastor que se llama Elías Santana, un tremendo pastor. Yo solo lo veo a través de las redes sociales, en Facebook. Él sale a evangelizar en la ciudad de Nueva York y ahí está, predicando la palabra de Dios con su esposa y con su iglesia. Si les preguntáramos a ellos cómo les ha ido, les aseguro que dirían que no ha sido fácil, pero todo es posible en el nombre de Cristo Jesús. Yo estoy seguro que eso dirían ellos. Así que, mi apreciado, Jesús alcanzó a los de Tiro y Sidón. Usted y yo también podemos alcanzar a las personas que viven en las grandes ciudades a nuestro alrededor. Así que llevemos a cabo nuestra misión, la misión a la cual nos llamó nuestro Señor Jesucristo, que es predicar su santa palabra. Ahora, en la segunda parte de nuestra lección, en la parte del día lunes, que lleva por subtítulo En busca de las multitudes. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mi apreciado y mi apreciada hermana que me escuchas, este trimestre ya casi está por culminar. Yo te pregunto, ¿qué tanto usted y yo hemos hecho? Yo no sé si usted está tan involucrada o involucrado en los grupos pequeños, en los hogares, iglesias. No sé si estamos cumpliendo con la misión, porque este trimestre hemos aprendido bastante. Y si no lo llevamos a la práctica, de nada nos va a servir. ¿Por qué? Porque dice el texto que la cosecha, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay tanta gente que no ha sido alcanzada por el evangelio. Probablemente el vecino, probablemente algún pariente nuestro. Pero Jesús quiere que todos puedan ser alcanzados por su evangelio, para que todos sean salvos por él. Ahora, el texto bíblico en Mateo capítulo 4, verso 23 al 25 nos dice que la gente que venía a Jesús era de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Venían a Jesús y Jesús los ministraba. Dice el texto bíblico aquí que el Señor iba de región en región, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando, y no solamente predicaba, sino que dice que Jesús sanaba y enseñaba. Jesús atendía las necesidades de las personas. Y es por eso, mi apreciado que me escuchas, solamente si usted y yo llegamos a comprender verdaderamente lo que es sentir compasión por las personas que están sin pastor, y usted las puede ver, todas descarriadas, cometiendo cosas inexplicables. Y esas personas necesitan ser alcanzadas por el evangelio de salvación. Y el encargado somos tú y yo. Por eso, mi apreciado, Jesús nos pide a que oremos por obreros,
para que Dios use a cada hijo suyo para llevar a cabo la misión y que muchos entren al reino de los cielos. Ahora, en la parte del día martes, que lleva por subtítulo En Tiro y Sidón, en Mateo capítulo 7, verso 27, nos habla de aquella mujer llamada o conocida en la Biblia, Sirofenicia. Dice la Biblia que esta mujer fue a Jesús cuando escuchó que Jesús llegó a Tiro y Sidón. Y cuando llegó a Jesús, dice que esta mujer se postró delante de él y le suplicó a que pudiera sanar a su hija, pudiera libertarla de un espíritu de demonio. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando escuchó a esta mujer extranjera, sirofenicia, de nacimiento, dice el versículo 27, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer es, déjame primero atender a los de mi pueblo, a los israelitas. Después, pues, si alcanza tiempo, te atenderé, pero primero son los de la casa. Sabes, no es que Jesús no la quería atender, sino que Jesús trató a esta mujer como los judíos la hubiesen tratado, incluyendo a los discípulos. De esa manera la hubieran tratado. Ahora, cuando la mujer escuchó esas palabras, dijo en el versículo 28, sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Esta mujer, al decirle a Jesús, mira, Señor, no me importa, aunque sean las sobras, aunque sea de último, pero atiéndame, así como el perro come de las migajas que caen de la mesa de los hijos, aunque sean las sobras, pero estoy dispuesta a esperar, estoy dispuesta a seguirte hasta que tengas tiempo para mí. Fe, mis apreciados. Sí, fe fue lo que tuvo esta mujer y la estaba expresando en ese momento. Por eso el Señor Jesús le dijo en el versículo 29, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. ¿Sabes que Mateo dice que Jesús le dijo a la mujer, grande es tu fe? Y por eso Jesús sanó a su hija. Mi apreciado y mi apreciada, aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no hay que despreciar a aquellas personas que no creen igual que usted y yo, a las personas que no se comportan al igual que tú y yo, a las personas que quizás no tienen el mismo estudio académico que usted y yo tenemos. Y por eso Jesús enseñó aquí de que las personas son todas iguales y hay que alcanzarlas, hay que llevarlas para el reino de los cielos. Los judíos despreciaban a los de Tiro y Sidón, y esta mujer para ellos era una despreciada pagana, pero para los gentiles era una mujer que necesitaba de su Señor y Salvador Jesucristo, que necesitaba un milagro para su hija. Así debemos nosotros de actuar como los gentiles, de ver a las personas necesitadas de un Salvador, necesitadas de sanidad del corazón, sanidad espiritual. Si nosotros logramos a ver a las personas como Cristo las ve, entonces usted y yo nos convertiremos en canales de bendición y de salvación en las manos de Dios para ellas, así como Jesús hizo aquí con esta mujer desesperada. A eso nos ha llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa el lugar, no importa si es en la ciudad, en la aldea, en la colonia, en el barrio, no importa el lugar. Tenemos que llevar
el evangelio de salvación y de esperanza a las personas. Ahora, en la parte del día miércoles, despídela. Eso fue lo que dijeron los discípulos. Despídela, Señor. Esta mujer anda molestando, nos anda estorbando, porque ella venía gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Por favor, sana a mi hija. Pues a los discípulos no les pareció y se molestaron y le dijeron a Jesús: despídela. Ahora, en Hechos capítulo 10, del verso 9 en adelante, ahí nos cuenta Lucas que Pedro subió al techo a orar, y cuando tuvo hambre, dice que él tuvo una visión, y la visión que tuvo fue que vio a un lienzo que bajaba del cielo, pero en ese lienzo dice que venían muchos animales inmundos, y Pedro escuchó una voz que le dijo: mata y come. Y Pedro dijo: nunca ha entrado alimento inmundo en mi boca. Pero más adelante él entendió qué significaba ese sueño. En el versículo 28 dice: entonces les habló así, o sea, Pedro: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Es decir, mi apreciado, para los judíos, todos los pecadores, todos los paganos, pues no podían tener relación con ellos, conexión con ellos, ni siquiera visitarlos. ¿Por qué? Porque la ley de ellos les prohibía tener cercanía con la gente que no era del pueblo de Israel, que no era de la nación judía. Pero Pedro entendió aquí que cuando Dios le reveló a través de esa visión de los animales inmundos, los cuales él se le dijo que comiera 3 veces, pero él dijo: no, yo no he comido jamás cosa inmunda. Entonces Dios le dijo: pues entonces no llames inmundo a lo que Dios limpió, refiriéndose a las personas, a los gentiles, a los paganos, a los pecadores. Mi apreciado, en el versículo 34 dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios no desprecia a ninguno. Dios no es arbitrario. Dios no escoge al que le cae bien o el que le obedece. No, Dios nos ha escogido a todos para ser salvos. Es otra cosa que si usted y yo rechazamos la salvación. Pero Dios nos ama a todos por iguales. Es por eso que Él desea alcanzar a cada persona en este mundo. Oh, mi apreciado que me escuchas, en esta hora, en el nombre de Jesús, salgamos y comencemos a dejar que el Espíritu Santo nos use con poder para cumplir esa bendita misión que Él nos ha encomendado. Usted, mi apreciado y mi apreciada, si está aquí por primera vez, le invito, si es que no ha aceptado todavía a nuestro Señor Jesucristo, que lo acepte como su Salvador personal, que pueda abrirle su corazón a Él y decirle: Señor, quiero aceptarte, ayúdame a creer en ti, ayúdame a ser diferente, ayúdame a arrepentirme y ser una nueva criatura. Acércate a Jesús, búscale y entrégate a Él. Ahora, en la parte del día jueves, que lleva por título Fe en la Tierra. Esto es impresionante, mi apreciado y mi apreciada hermana que me escuchas. En la parábola de la viuda insistente, ¿te acuerdas de esa viuda que fue al juez, le insistió que le hiciera justicia y le insistió hasta que se cansó el juez y le hizo justicia? Ahora, Jesús dice en el versículo 8: les digo que sí les hará justicia, o sea, Dios, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Impresionante pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Así como esta mujer, esta viuda,
insistió, creyó en que el juez le haría justicia, pues también Dios hará justicia cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente Jesús hará justicia con aquellos que creyeron en Él, con aquellos que le aceptaron y creyeron en Él, en el sacrificio de su Hijo amado. Por eso Jesús hace la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Sabes, mi apreciado, cuando Jesús vino a esta tierra, Él encontró a mucha gente que no pertenecían al pueblo de Israel, no eran de la nación judía, pero creyeron en Jesús. Por ejemplo, mi apreciado, en Capernaum, estaba en Mateo capítulo 8, verso 10, estaba aquel hombre pagano que se convirtió, aquel centurión, creyó en Jesús, tuvo fe en Cristo Jesús. Y también está aquellos hombres que llevaron a un amigo, que subieron al techo, abrieron el techo y bajaron a su amigo hasta los pies de Jesús. Aquellos 4 hombres, dice la Biblia, tuvieron fe en el Señor. También está aquel hombre Bartimeo, aquel ciego de Jericó, que gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Creyó y Jesús le devolvió la vista. Gente que no era del pueblo de Israel, y Jesús se sorprendió tanto al ver tanta gente que creía en él. Sin embargo, dentro del pueblo de Israel hubo incredulidad. Por eso dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en Jesús. En la misma ciudad de Jesús, en la ciudad de Nazaret, pues los de su ciudad no creyeron en él. Por eso es que Jesús no hizo muchos milagros allí, pero también Jesús le dijo a sus discípulos en varias ocasiones: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y también en Mateo capítulo 17, verso 17, Jesús exclamó: generación incrédula y perversa. ¿Sabes dónde hubo más incredulidad? En el pueblo de Israel, en la nación judía. Por eso es que el Señor Jesús no hizo muchos milagros. Jesús hizo más milagros en las regiones alrededor de Jerusalén. Oh, mi apreciado que me escuchas, Jesús espera que usted y yo podamos estar firmes, confiados en Él, esperándole en su segunda venida, y no desmayar, no desviar nuestra vista de la fe en Él. Y es impresionante, mi apreciado que me escuchas, cómo hay tanta gente de otras religiones que creen verdaderamente en Jesús, aman a Jesús con la luz que han conocido y están con una fe firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no hay que juzgar, no hay que condenar, no hay que criticar a nuestros hermanos de otras denominaciones. ¿Por qué? Porque un día dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo tendrá un solo redil y un solo rebaño. Así que, mi apreciado, en esta hora, a lo que Jesús nos ha llamado es evangelizar no solamente a los pueblos alejados de las ciudades, sino también a los de las grandes ciudades. El único que nos puede ayudar para poder llevar a cabo con nuestra misión es el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi apreciado, yo te invito a que sigamos adelante, a que no desmayemos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dijo el apóstol Pablo. Así que hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Pero antes de terminar, no te olvides apoyarnos con tu like, con tu comentario aquí abajo y compartir nuestros videos en tus redes sociales. Y si estás aquí por primera vez, te invito a que te unas a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios pueda prosperar todo lo que toque en tus manos
hoy, mañana y siempre. Nos vemos en la lección número 12. Bendiciones.